grabar. ¿Se ve ahí la presentación, Ana? Sí, yo la veo. Sí se ve. Pucha, pero no voy a ver cuando alguien ingrese. A ver, voy a tener que... Si se agrega alguien más, mejor voy a esperar un poquito, en caso que llegue alguien, para poder verla cuando ingrese. Hay una forma para Ahí, que usted pueda ir viendo. sí. Es que yo uso más Zoom, entonces con el Meet Ah, ya. me maleo un poco con esas cosas, pero no... Ahí entró María José. Em, ok, vamos a dejarla por aquí. De todas maneras voy a estar mirando la Ingresó Camila Herrera. Camila también. Camila, ya. Somos 5 en estos momentos, ¿sí? Ok. Ya, en honor al tiempo voy a partir para no quitarles tanto tiempo y de todas maneras voy a ir mirando en caso de que alguien entre, ¿no? Para agregarla. Bueno, estamos en esta sesión que es la del club de lectura, que les estaba contando a las colegas recién que la idea es que esta metodología ustedes la puedan usar también como parte de sus metodologías pedagógicas. Porque en el ámbito del fomento lector uno podría separar dos áreas, ¿no? O dos maneras de enfrentarlo. Una es la animación lectora, que a lo mejor han escuchado ese concepto, que es que como su nombre lo dice, son todas las prácticas que son para animar a leer y que se ocupan como para justamente hacer animación. Muchas veces los cuentacuentos, por ejemplo, son de ese estilo, ¿no? Pertenecen a ese grupo, a esa categoría, a la animación lectora. Cuentacuentos, obras de teatro que se animan, que se median, no sé, títeres, como todas las cosas que tienen que ver con esto como de vamos y dar impulso y dar motivación. Creo que entró alguien, entonces voy a agregar. Gastón, que no sé quién es, pero bueno, ok, bienvenida bienvenida. Estamos conversando, iniciando la conversación sobre los clubes de lectura, ¿no? Entonces, claro, generalmente están estas dos formas de ver el fomento lector. Por una parte, la animación lectora, que es esta idea como de motivación y como de dar actividades lúdicas a los niños, y eso se llama animación lectora. La animación lectora tiene todo, o sea, tiene muchas cosas positivas. Uno, claro, debería como tratar de integrarla a sus prácticas como profe. Yo soy profe, entonces también trato de, bueno, dentro de lo posible, pero no soy muy chistosa ni tengo mucha gracia en todo ese tipo de cosas. Pues entonces, claro, la animación lectora como que se me va con un poco de las manos, ¿no? Pero también tiene de negativo, digamos, como punto débil, que no son metodologías pedagógicas necesariamente, ¿no? Son cosas que animan, que uno las puede usar como un complemento, que claro, por ejemplo, si va un cuentacuento a la escuela, eh, esa actividad de cuentacuento ustedes después pueden hacer una actividad de mediación y de conversación con los niños y quizás una prueba o lo que sea que se integre a lo que ustedes vienen haciendo de su trabajo de fomento lector y de lectura en la escuela, pero es siempre como algo extra, ¿no? Como una actividad extra programática. Y están las actividades que sería la otra forma de ver el fomento lector de mediación, ¿no? Como metodologías de mediación, ¿no? Y ahí están, incluyendo las de animación, que uno las pudiese ocupar como elementos de mediación, también están todas las metodologías pedagógicas, ¿no? Muchas de ellas vienen de la educación popular o vienen
incluso de la psicología, ¿no? O todas estas actividades de integración que uno realiza, por ejemplo, juegos o actividades lúdicas que pueden ser elementos que se ocupan para la mediación, ¿no? Para ayudar en la mediación. Se ha puesto muy de moda en este último tiempo la gamificación, no sé si han escuchado ese concepto, que es ocupar el juego como estrategia metodológica eh, para distintas cosas, ¿no? Y yo creo que hay que tratar de ocuparlas en la medida que a uno le sirven en el ámbito de las clases, ¿no? Como metodologías pedagógicas propiamente tal. Entonces, si bien ninguna de estas dos son metodologías pedagógicas por sí mismas, yo creo que es bueno integrarlas y ayuda, por supuesto, en la motivación y también en la misma manera en que uno como profe puede ir desarrollando distintos contenidos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver, hoy día nos vamos a concentrar en una metodología de fomento lector que se llama Club de Lectura, que consiste básicamente en que un grupo de personas se unen a partir de la lectura y se reúnen periódicamente a comentar libros y lecturas, ¿no? Em, Normalmente los clubes de lectura se hacen en espacios fuera de la escuela y a mí me parece bien curioso eso, ¿no? Como que en las bibliotecas públicas o en los centros culturales o de repente un grupo de amigos, ¿no? Que es como que empiezan a funcionar como equivalente a lo que eran antes los centros de madre, por decirlo de alguna manera, pero en torno a la lectura. Entonces, sí, es muy cierto porque es una actividad libre que la ocupan normalmente personas adultas, ¿no? Que se unen con otras para juntarse y comentar lecturas que han realizado. En la escuela, el club de lectura como que cuando se ha integrado, cuando hay escuelas que lo han usado como parte de su trabajo, em, ahí también entró alguien, voy a darle la entrada. Sara. Bienvenida, Sara. Estamos comenzando. Entonces, cuando se ha integrado el club de lectura en la escuela, generalmente se lo integra como una actividad extra programática. De nuevo, como más que nada como en la línea de la animación, ¿no? Eh, y se hacen como cosas lúdicas y como muy flexible en ese sentido. Pero yo creo que es una buena metodología que se puede también ocupar de una manera más pedagógica, ¿no? Y en ese sentido, vamos a comentar acerca de esto, ¿no? Y que quizás la diferencia no sea solo por el hecho de integrarlo en las clases, sino que la periodicidad, a lo mejor que no sea siempre, pero tal vez buscar la manera de que sea algo eh, con una cierta periodicidad, de manera que ustedes puedan ir haciendo un seguimiento y puedan ir viendo cómo las actividades lectoras que realizan con sus estudiantes les dan mejores resultados, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ir comentando. Existen básicamente tres modalidades de clubes de lectura, ¿no? Uno es como el más común, en donde todos los integrantes leen a un mismo libro, ¿no? Y digamos, se juntan para comentar ese libro, ¿no? Entonces, no sé, de aquí a la próxima semana vamos a leer, no sé, Cien años de soledad, ¿no? Y nos juntamos la próxima semana, en tal fecha, a tal hora, a comentarlo, ¿no? Y generamos un grupo de conversación acerca de ese libro, ¿no? Y luego nos ponemos de acuerdo respecto del otro libro que vamos a leer, etcétera. Entonces siempre hay un calendario, ¿no? Un calendario que es incluso un poco fijo, ¿no? Reuniones que pueden ser cada 15 días o una vez al mes, pero siempre con un libro en donde todos, durante el periodo de ausencia, digamos, leen el libro y cuando están en la reunión lo comentan. Hay otros clubes de lectura que son temáticos, ¿no? Que sería otra modalidad, en donde se decide un tema, normalmente un autor, ¿ya? Es como bien común, por ejemplo, el club de lectura sobre, ya que pusimos el ejemplo de García Márquez, ya, vamos a hacer un club de lectura sobre García Márquez. Entonces, todos los libros que vamos a leer, también les ponemos un calendario, etcétera, pero todos son los libros de ese autor, ¿no?
y después se puede cambiar a otro, etcétera, pero generalmente estos clubes de lectura nacen incluso como fans club, ¿no? En estos últimos tiempos la tecnología, la internet, ha generado mucho esto de los fan page que se llaman, ¿no? O clubes de fans, ¿no? Que sería como lo equivalente a nuestros clubes de fans cuando nosotras éramos más chicas y teníamos un cantante favorito, un actor favorito, no sé qué, el club de fans. Pero también han surgido muchos estos clubes en internet donde se abren foros y se sigue a un autor y de ahí, por ejemplo, muchas de las sagas que se han hecho famosas, que después han llegado a la televisión o al cine, han surgido también de estos clubes de lectura que se han llevado también a la internet, generando foros, blogs, etcétera, en donde ahí también los autores han visto cómo su obra es criticada o alabada y van generando cambios. Los brasileños se convirtieron en expertos en esto de las teleseries, ¿no? Que ocupaban justamente estos clubes o estos foros de discusión con respecto a sus teleseries y las iban modificando en la medida que el público iba comentando cosas positivas o negativas. Entonces había un personaje que, aunque era súper malo, con el tiempo el público le fue agarrando cariño, lo fueron modificando y fueron dándole a ese personaje algunas evoluciones, entonces el personaje al final se convirtió en un personaje querible, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso también, ese fenómeno también ha sido parte del club de lectura, ¿no? En este tipo de club de lectura que se hace, por ejemplo, en Internet, ¿ya? Donde la gente se reúne a hablar de un autor, ¿no? Y otros clubes de lectura que se han vuelto muy activos en este último tiempo son los clubes de lectura temáticos, pero respecto de un tema, no de autores, sino, por ejemplo, de feminismo, en donde se lee a autoras o autores feministas y se lee acerca de Lorena, feminismo. ¿Sí? perdón, ¿Sí? es que yo estaba leyendo, anticipando un poco la lectura y no ¿Sí? sería, a lo mejor, no sé, pero porque cuando habías puesto un tema arriba, pero después te refieres al autor Ujú. y después hablas de tema nuevamente, ¿no sería más específico decir elegir a un autor, no tema? Lo que pasa que también esos clubes de lectura, yo puse como ejemplo el autor como tema, considerar al autor como un tema, es decir, que vamos a discutir la obra de Juanito Los Ya, Palotes, ¿no? Y vamos a hablar de ese autor, ¿no? Entonces, no, o sea, no es excluyente, ¿no? Pero claro, hay clubes de lectura temáticos que son por autor y clubes temáticos que son por tema, desarrollando un tema específico. ya. Por ejemplo, yo ahora estoy en un club de lectura que se llama Infancias Disidentes. Entonces, estamos leyendo obras que tratan sobre la infancia, pero de una manera disidente, no como lo tradicional, ¿no? Y nos juntamos cada 15 días, los días sábados, a comentar obras que están dentro del club. Entonces, ese sería un tipo de club de lectura como el tercer tipo, ¿no? Pero claro, cuando digo club de lectura por autor, es que, claro, también el autor puede ser un tema y pueden ser clubes de lectura que se dedican a leer obras de ese autor, para hacer la distinción, ¿no? Qué bueno que me haces esa observación, para que no se confunda la idea. Porque, claro, eh, podemos tener clubes de lectura en donde vemos al autor como un tema y vamos a discutir y vamos a conversar sobre la obra de, siguiendo con el ejemplo, García Márquez, eh, pero, em, pero a lo mejor no nos interesa tanto discutir las obras y conversar sobre las obras, sino que conversar acerca de los distintos alcances que tiene García Márquez en la literatura, etcétera, ¿no? Existen clubes de lectura, sí, algunos muy así como específicos, ¿no? Como muy elaborados. Pero también están estos otros clubes que dicen, ya, vamos a leer a este autor y por un periodo de tiempo, ¿no? Y clubes que son, como les digo, basados en un tema. Por ejemplo, clubes sobre literatura chilena, ¿no? Ahí no importan los autores, pero puede durar muchísimo tiempo el club. Em,
Generalmente los clubes de lectura, para pensar en una definición, están basados en la lectura de un libro de forma individual por parte de un grupo de personas. Y luego se juntan a comentar ese libro o comentar ese autor o a comentar obras vinculadas con el tema que han elegido, etcétera, ¿no? Entonces, claro, se hace la lectura individual, pero después se supone que hay una lectura colectiva en la discusión. No es que la gente se junte a leer el libro, ¿no? Eso también es algo que hay que distinguir, porque hay personas que a veces creen que es así, que el club de lectura es como que vamos a leer el Quijote, por ejemplo, y nos vamos a juntar a leer el Quijote, ¿no? Y puede ser una obra, ¿no? A lo mejor un club de lectura con una obra tan compleja y tan larga como el Quijote puede perfectamente durar varias sesiones, en donde las personas van leyendo el Quijote, cada uno por su propia iniciativa, y se juntan a conversar sobre aquello. Ahora, un poco lo que conversábamos, lo que les decía al principio, ¿no? Que un club de lectura tiene elementos como positivos porque combina estos elementos de la animación lectora por una parte, pero también se puede usar más en un sentido pedagógico, ¿no? Y desde ese punto de vista, en una escuela, a lo mejor es un buen sistema para, de alguna manera, entre comillas, obligarse a leer, ¿no? En el caso de los estudiantes se ha comprobado que aumentan la velocidad lectora y la capacidad de comprensión, ¿no? Y permite aprender habilidades comunicativas, porque también al conversar luego sobre los libros, las personas desarrollan esas habilidades, ¿no? Y puede ser un elemento positivo en todo sentido de la palabra. Ahora, Lorena, dígame. Sí. disculpe, lo que pasa es que la pantalla, no sé si tú la achicaste, pero te veo al mismo nivel que las cuadrículas, como si fuera un integrante más, entonces como no alcanzo a leer. Perdón, a ver. Ah, vamos a. ¿Ahí se ve? ¿No? ¿O sí? ¿Se ve? O sea, yo veo Yo la lo veo, pantalla, ¿sí? pero se ve grande o es mi pantalla, porque la veo Al, al como costado, como un inicio. Mm, yo la tengo como a pantalla completa. ¿Sí? 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 ¿La ven? ¿La ven a pantalla completa o no? ya, gracias, ya ¿Sí? lo solucioné, ¿Sí? sí. Ah, era de tu. Ya, entiendo, era de tu configuración. Eh, ok. em, Bueno, actualmente también se han formado estos clubes de lectura virtuales aprovechando las bibliotecas digitales, ¿no? En Chile la biblioteca escolar digital y la biblioteca pública digital tienen clubes de lectura online. Cuando vimos eso, yo les mostré así como a la rápida algunos clubes de lectura que habían ahí en escuelas incluso, que eran online. Entonces esos son 100% online, o sea, la lectura incluso es online. Entonces ya puede tener elementos positivos en ese sentido, pero yo creo que también considerando que estamos usando todo este sistema híbrido, uno podría, por ejemplo, pensar en la lectura de sus estudiantes, que la reunión fuera online, como en una reunión como esta, quizás una vez al mes o cada 3 meses, etcétera, pero combinar ambas cosas. Pero también existen estos clubes de lectura que son de la biblioteca, digamos, pero las bibliotecas les da también una plataforma de manera que las mismas escuelas pueden armar su club de lectura online, totalmente online, tanto la lectura como la reunión. Entonces, puede ser bien interesante si quieren, digamos, como escarbar ahí y ver un poquito esa metodología, si quieren aprovechar la lectura digital también. ¿Ya? Es perfectamente recomendable. Ahora, em, ¿cómo nosotros en Ranopla hemos hecho clubes de lectura? ¿No? Em, el otro día cuando vimos la plataforma Ranopla, yo les expliqué que habían como dos posibilidades, ¿no? Una, que ustedes construyan un plan lector desde el principio de año y establecer como fechas, como el plan lector tradicional, ¿no? Fechas como límites y decir, bueno, los niños tienen que leer el libro X
a la fecha de, no sé, mayo, o sea, abril, mayo, junio, en fin, poner fechas y dejar un calendario armado, lo pueden dejar desde principio de año y, y ningún problema, es una posibilidad. La otra posibilidad, y que a mí me parece que es muy atendible o que ayuda mucho para la flexibilidad, es que ustedes dejen efectivamente su plan lector, pero no le pongan fechas específicas, sino que em, van haciendo el calendario según las circunstancias, ¿no? Según cómo los niños han podido ir consiguiendo los libros y los han podido ir leyendo. Entonces, estas dos maneras, pueden ser varias maneras, pero estas dos iniciales podría ser que a principio de año ustedes entregan la lista de las lecturas, eh, Ranopla les da esa posibilidad, todas sus lecturas domiciliarias, las dejan ahí establecidas para que sus estudiantes las lean de manera aleatoria, digo, o sea, según cómo los niños van encontrando los libros, cómo pueden ir haciéndolo. Y como ellos van a ir respondiendo los test internos de Ranopla, ustedes igual van a saber a través de la plataforma qué libros han leído sus estudiantes y cuántos estudiantes han leído esos libros, ¿no? Entonces, a lo mejor pueden hacer una reunión tipo club de lectura de una o dos clases, según como sea, una vez al mes, como digo, quizás una en el trimestre. Ahí ustedes pueden ir definiendo cuáles son sus calendarios más óptimos. Y, y como los niños, algunos a lo mejor han leído el libro 1, a lo mejor otros niños han leído el libro 2, otros han leído el libro 3, ¿ya? Y ustedes lo van a saber a través de la plataforma. En la reunión, ustedes ya van a saber cuáles son los libros que los niños han leído. Entonces, a lo mejor pueden desarrollar ahí algunas actividades como las que vimos de presentaciones o, no sé, decirle a los niños que hagan un afiche sobre un libro, simulando que fuera el lanzamiento del libro en la escuela, entonces cómo lo harían, y a lo mejor que el club de lectura o la reunión tipo club de lectura sea para que los niños muestren las cosas que ellos han hecho con los libros o las tareas que ustedes les han dado, ¿no? Esa puede ser una forma, ¿no? Puede ser una reunión semestral incluso, a lo mejor una más o menos gigante. Em, eh, Conociendo experiencias de algunos colegios, yo he visto casos en que los profesores, por ejemplo, le han pedido, han hecho un proyecto, dos profesores de dos asignaturas distintas, de lenguaje y de arte, por ejemplo. Se ha puesto bien de moda en este último tiempo el ABP, ¿no es cierto? El aprendizaje basado en proyectos. Entonces, Ranopla les puede servir como una plataforma para hacer aprendizaje basado en proyectos. Entonces, dos profesores de lenguaje y de arte han armado ellos un plan lector entre los dos. Entonces, por ejemplo, el profesor de lenguaje ha hecho las típicas actividades de lenguaje, pero el profesor de arte les ha pedido a los niños que hagan afiches sobre los libros o que hagan, que le cambien la portada, que a lo mejor los niños hagan una portada alternativa, entonces hacen una exposición con fotos, por ejemplo, de la portada original y la portada que han hecho los niños. Entonces, a lo mejor esa puede ser una actividad que se haga en el club de lectura. O sea que para conversar sobre los libros, los niños hayan hecho alguna actividad de tipo artística, por ejemplo, y que ustedes hayan trabajado con un colega de otra asignatura, ¿no? Ese puede ser un ejemplo, como el del primer caso, ¿no? El segundo caso, como les mencionaba, es como el tradicional, en donde ustedes establecen un calendario muy acotado, muy definido, pero que en el club de lectura ustedes comenten, por ejemplo, a través de los test de Ranopla, las preguntas, y esas preguntas les sirvan como mediación, ¿no? Para armar esta conversación con los niños y detenerse en los puntos que sean más importantes y vayan viendo cuáles sean como los elementos que necesitan más reforzamiento, más comentarios. Entonces ustedes se pueden ir guiando porque ya los niños han contestado y esa puede ser como, entre comillas, el concepto tradicional de la corrección, ¿no? De juntarse a corregir el test, ¿no? Em,
A mí en lo personal no me gusta tanto esta segunda opción, pero hay profesores que lo usan, ¿no? Y les sirve igual y lo van ahí articulando con sus estudiantes, ¿no? Otra manera, usando la funcionalidad del plan lector, como la vimos también el otro día de Ranopla, pueden fijar las reuniones exclusivamente para ir revisando las actividades que hacen sus estudiantes. Entonces, a lo mejor ustedes les pueden pedir en las tareas a los niños que hagan, por ejemplo, de booktubers y se graben en un video, ¿no? Eh, o TikTokers, que están tan de moda en estos momentos, acerca de libros, ¿no? O que hagan una presentación, ¿no? Veíamos el ejemplo de un libro del viaje de Darwin, ¿cierto? Ese libro, por ejemplo, también se podía leer en literatura, o sea, en lenguaje, y se podría leer también en historia y en ciencias. Entonces, a lo mejor, si se hace un programa en conjunto, dos, tres profesores de distintas asignaturas inclusive, a lo mejor se podría, entonces los niños ganar puntos por las distintas asignaturas, ¿no? Y se juntan para, de nuevo, mostrar, quizá comentar lo que los niños han hecho respecto de este libro y comentar entonces los alcances que tiene la lectura de este libro. Pongo el ejemplo del libro de Darwin. También usando los test de Ranopla, se puede dejar una fecha de clase específica para generar los comentarios y conversaciones acerca de los libros de una forma así como eh, específica. O sea, vamos a hablar específicamente de ese libro y no de otro, ¿no? En las otras tres posibilidades podrían ser varios libros, a lo mejor pensar en varios libros del mismo autor o varios libros de, no sé, de literatura chilena, en fin. Ahí se pueden como completar los temas. Pero en el caso del 4 es la idea como que sea solamente eh, un libro, ¿no? Y vamos a trabajar con ese libro, o sea, todos los niños tienen que traerlo leído, etc. De nuevo es como volver como a lo medio impositivo, pero hay profesores que lo hacen y, por cierto, puede ser positivo igualmente. Como les digo, el número 5 ahí justamente decimos que nosotros no incentivamos ese tipo de modelos punitivos, pero manejando el justo equilibrio se puede combinar esto de manera pedagógica, ¿no? Es decir, pasar em, de, de evaluar los libros a conversar sobre ellos. Y a lo mejor ahí construir la evaluación y ver quizás otros elementos con una evaluación quizás más formativa o de otro tipo, ¿no? Pero no esta cosa así como que los niños tengan que leer porque van a tener la prueba. La prueba la van a tener en el test que tienen en Ranopla. Con eso ya tienen ustedes una idea más o menos razonable del nivel de comprensión. Entonces quizás dedicarse exclusivamente o ir mirando cuáles son los rezagos y cuáles son los aspectos que necesitan como mayor reforzamiento, pero ya la reunión para hablar de los libros ya sea como una cosa mucho más, eh, más flexible, menos normativa, donde los niños puedan a lo mejor desarrollar mejor eh, recomendaciones acerca de los libros o críticas literarias, a lo mejor pueden decir, no me gustó, y ahí que lo desarrollen con una actividad mucho más amplia, etc. Les voy a mostrar dos ejemplos de un colegio. Bueno, ustedes saben que Ranopla surgió en España, entonces este es un caso de un colegio en España, donde ellos para el mes del libro, para el mes de abril, hacen una serie de actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las actividades que hacen es pedirle a los niños que dividan los cursos en grupos y en esos grupos los niños que hagan una escena, que serifiquen una escena de un libro, de cualquiera, de los que hayan leído y ellos elijan cuál. Entonces que la escenifiquen, entonces los niños se disfrazan y hacen una escena. Eh, entonces, los videos que les voy a mostrar que son cortitos, a lo mejor voy a salir para mostrárselos desde afuera. Em,
Bueno, la grabación que hicieron es ya cuando ya hacen la presentación, luego ellos hacen como una especie de recomendación de los libros, ¿no? Entonces, hacen un video que me parece muy simpático, se los voy a mostrar. Hay varios, ¿no? Voy a mostrarles dos para que tengan un ejemplo. Pero claro, el colegio no publicó la grabación de la escenificación que los niños hicieron, de la representación de los niños, ¿no? Solamente estas presentaciones que hacen ellos ya como demostrar, hablar o hacer una presentación del libro. Barco de vapor Pupi. Las páginas son 69. En Ranopla con tu clave contestas a 10 preguntas y si las respondes todas bien consigues 20 puntos. Y los personajes del libro son Rosy, Coque, Aloe, Cachete, Blanca, Pupi. Es el cumpleaños de Rosy y han invitado a sus amigos a celebrar el cumpleaños. A la hora de dar los regalos, Lola roba gominolas, aparece y roba uno de ellos. Y ese regalo eran chuches. Se las llevaba a su barco que era todo lleno de chuches y ellos comían muchas chuches. Cuando ellos fueron, a Rosy la ataron en un mástil del barco para que no pudiese huir. Y cada vez, con las chuches que comían, cada vez engordaban más y más. Acción. ¿Por qué se recomienda? Se recomienda porque nos parece divertido que lo leáis. Porque queremos que seáis tan buenos aventureros como él. Y parecerá que estáis dentro del libro. No olvidéis darle a like y suscribiros y compartir el vídeo con vuestros amigos. Adiós. Ok. Ese es un video. Les voy a mostrar el otro. Ellos eligen el libro. La actividad más o menos así, ¿no? Ellos eligen el libro. Ahí estaban disfrazados, ¿no? Entonces ellos hicieron primero una representación de una escena, ¿no? De este libro de aventuras. Y luego se grabaron haciendo esta presentación para supuestamente como motivar a otros compañeros a que lo leyeran. Entonces, esa es una actividad que la hacen en el mes del libro. Vamos a ver el otro video, que es más o menos parecido. Insisto, son niños españoles, entonces, claro, hablan con algunas cosas que nosotros no les entendemos. Hola amigos CraftTubers, somos el equipo Sol y os vamos a presentar el libro del Rey Simplón. ¿Cuál es el título, Anastasia? El Rey Simplón. ¿Cuáles son los personajes, Javi? El Rey Simplón, Altacuna, Renata, Hortensio, Macario y el dragón. ¿Cuáles son los...?
el rey Simplón deja a Takuna como novia y después se casa con Renata de Nata. ¿Por qué se recomienda? Porque es de aventuras muy chulas y de fantasía, de reyes, de princesas. Adiós, Cracktubers. ¡Hasta otra! Ya. ¿Lo están viendo? ¿Se ve la presentación? Ahí vamos a comentar un poquito más, pero ¿sí? ¿Dejar de presentar? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, Sí, yo ok. le escucho. Ya, perfecto. Sí. Pensé que, de nuevo dije, "Ay, de nuevo no me estoy hablando sola". Ya, ahí les mostré esos ejemplos. Bueno, pueden ser de muchas otras maneras, ¿no? Pero este colegio hace esa actividad para el mes del libro, ¿no? Y son muy generosos de mostrar cómo suben a YouTube todos sus videos, por supuesto los dejan privados para que no los vea cualquier persona, pero nos han permitido mostrar algunos de los videos de los niños. Dime, estabas Yo pidiendo... iba a decir algo, Sí, Marcela, soy del Colegio Apalta. sí, es que dice estaba Gastón, viendo, entonces... sí, estaba viendo los videos y recordé que nosotros como colegio antes de la pandemia, no sé, está María José y me puede apoyar en eso, nosotros los alumnos leían también sus libros domiciliarios Ajá. y no hacíamos evaluaciones, sino que hacíamos otros tipos de evaluaciones. Ellos seleccionaron algún capítulo del cuento, de la lectura que leyeron y la podían dramatizar. Ujú, Por lo menos el primer ciclo lo hacía así, o también se hacía un friso, distintas actividades, pero no era una evaluación. ujú, Más o menos andamos por ahí como cerquita, a lo mejor nos faltó la evidencia porque los niños dramatizaban también algún capítulo del que más les gustaba. claro. Así Sí, que yo creo que esa idea, también Marce, debimos haberla patentado. Está muy sí, haberla buena, patentado porque porque lo que ella bueno, ha dicho ahora del mismo club de lectura también es apuntaba como lo mucho. mismo, Nosotros es durante como que un mes, nosotros lo hacíamos. claro, utilizábamos uno de los talleres de la GEC ¿Ya? en base a poder analizar Sí, el libro. Entonces, todo el mes, 4 clases, entonces una vez en semana, cada curso estaba analizando el libro ya. No sé, por ejemplo, ya la Caperucita Roja. Ujú, Y como dice Marcela, en base a distintos productos, nosotros trabajábamos los libros. No sé, un mes hacíamos obras de teatro. El claro. otro mes, con el otro libro, tocaba el títeres. friso. Títeres, Otro mes también realizamos títeres. Kamichibai. Sí, ¿Qué más hicimos? Títeres, claro, de también dedo, de títeres, cómics, como lo sea. transformaban en un Cómics cómic. también. Sí, hicimos muchas cosas, Sí, nos faltó la sí. evidencia, pero nosotros como colegio ya lo estábamos Lo, realizando. lo hicimos, sí. Sí, Y a los por chicos les eso, gustaba muchísimo. Y eso además partió con una encuesta que nosotros el año anterior a cuando lo implementamos, se realizó para que ellos escogieran los cuentos que querían leer, o sea, los libros que querían leer. Entonces si no eran dábamos un impuestos, listado, los Súper. mostrábamos. Sí, yo creo ellos que como seleccionaban dice primer una... ciclo un listado y segundo ciclo otro listado. Así Sí, que por eso me encontré como bien, como Representada. recordé, sí, sí, representada. O sea, con Ranopla la gracia entonces que les serviría a ustedes, ya que ya han hecho actividades similares, les serviría para dejar resguardada la evidencia, porque los niños podrían grabarse, como lo hicieron estos chicos, ¿no? Que ellos se grababan con la escenificación, la dramatización que hicieron, y eso se lo entregaban al profesor a través de la plataforma de Ranopla. Y ahí quedaba registrado. Estos otros videos que les acabo de mostrar es otro video que ellos hacían después para como tipo booktubers, ellos le ponían el cracktubers, que era para como, digamos, hacer como la presentación del libro. Algunos de ellos están disfrazados porque justamente habían hecho la actividad previamente.
pero la actividad que quedaba registrada y que los profesores la iban evaluando y la iban mirando con el tiempo en la evidencia era la anterior, la de la escenificación, la dramatización. Y hacen un montón de otras cosas, ¿no? Y paralelamente los niños igual van ganando puntos, entonces los niños ahí los van entusiasmando por ese lado. Y en ese sentido yo creo que ahí podrían combinarlo muy bien, ¿no? Sería una buena combinación, ¿no? Eh, para cerrar la presentación, les voy a mostrar otra... perdón. Estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Sí. Ahí. No, No, no. ahora sí. Entonces, claro, la evaluación, ustedes igual, si la quieren poner de manera formal, ¿no? Cuando digo evaluación, una cosa es evaluación y otra cosa es la calificación. Solemos confundir ambas cosas. Yo creo que lo que ustedes hicieron era evaluación. O sea, ustedes estaban haciendo cosas que ustedes de alguna manera estaban evaluando y eso mostraba el progreso de sus estudiantes. Pero otra cosa es esto de que a todos le tenemos que poner nota, ¿no? Y esa es la calificación. Entonces, quizás uno tendría que un poco como de construirse como profe, de que no todo tiene que tener nota. A lo mejor un reemplazo para eso, y Ranopla les puede ayudar, es ponerle puntos, puntaje. Entonces los niños van ganando puntos. Y a lo mejor después de al final del semestre, ustedes a lo mejor les podrían poner una nota, no sé, compensatoria o un 7 de regalo a los niños que han tenido mejor puntaje en la plataforma. Eso podría ser como una ayuda secundaria, ¿no? Pero la evaluación es un proceso que es continuo, ¿no? Y que tiene que ver con las evidencias. Y quizá ahora la patita que les queda y que ustedes podrían ir aplicando de a poco es justamente hacer la evidencia, tener la evidencia a modo de seguimiento, ¿no? Y le pueden poner a eso club de lectura. A lo mejor el club de lectura sería específicamente para entonces reunirse y ya conversar con respecto a las actividades que los niños han hecho. Es importante que los niños conversen, ¿no? Llegamos al punto de que no deberíamos evaluar los libros en un sentido de decir, ya el niño sacó tal nota por comprensión lectora, sino al conversar uno ya nota que los niños efectivamente han tenido una apropiación de esos contenidos, ¿ya? Entonces, súper importante lo que ustedes hicieron, que sus propios estudiantes les propusieran libros, les propusieran lecturas, ¿no? Súper. Eso, fíjense, tuvieron que hacer una encuesta el año anterior para articularla al año siguiente. Bueno, con Ranopla podrían ir teniendo el seguimiento, digamos, en un par de meses, ¿no? A lo mejor si los niños empiezan a usar la plataforma, de aquí a 2 meses ya podrían ustedes ir viendo cuáles son las lecturas que ellos están puntuando de mejor manera, ¿no? Em, entonces, eso puede ser. Claro, como estamos ya en el segundo semestre y decimos 2 meses, 3 meses más, y ya eso significa diciembre, prácticamente fin de año, podemos dejarlo para el próximo año, ¿no? En marzo, que los niños vengan a lo mejor con ideas de lectura y empezar a activarlo a partir de la experiencia que los niños ya tienen. Entonces, se puede combinar de muchas maneras, ¿no? Pero esa es una buena estrategia. O sea, yo les doy por sentado que es una buena estrategia, ¿no? Seguro, lo más probable es que si hay niños que se empiezan a estimular con algún tema, a lo mejor proponerles ustedes un tema, ¿no? A los niños que a lo mejor son más fanáticos del deporte, del fútbol, por ejemplo, bueno, busquen libros sobre fútbol, ¿no? Y lean eso. Y en la plataforma ustedes van a tener igual los resultados, de manera que ustedes no van a tener que ustedes estar leyendo los 20 libros que a lo mejor van a estar leyendo distintos niños en distintos cursos, ¿no? Porque eso es lo que a mí me dicen muchos profesores, pero ¿cómo lo hago si dejo que la lectura sea algo flexible, que la lectura sea algo abierto, que los niños elijan? Entonces, ¿cómo lo hago para evaluar y ponerles notas finalmente? Porque si no, tendría que yo leer
Si hay 20 niños y 20 niños están leyendo libros distintos, ¿cómo yo me hago cargo de todas esas lecturas? No es necesario, ¿no? Sino que con la plataforma ustedes ya van a tener ese seguimiento. Entonces, claro, cuando efectivamente necesiten conversar sobre los libros, claro, ahí obviamente sería bueno tener una lectura y poder comentarlo con los niños, pero el club de lectura en ese sentido podría ser una actividad quizás no semanal, mensual o de mes por medio, en fin, ahí ustedes pueden darse el calendario que pueda ser más óptimo para no andar tan a las carreras, ¿no? Y andar presionando. Y así ustedes mismos también pueden ir generando esa discusión y esa conversación de una forma mucho más proactiva. Y los mismos niños proponer cosas, ¿no? Es súper importante y en mi experiencia yo les puedo decir que escuchar la voz de los lectores, en este caso de los lectores infantiles, es fundamental. O sea, cuando los niños se sienten escuchados y que no es una cuestión que se las imponen, la toman de otra manera. De inmediato la actitud es distinta, ¿no? Pero si llegamos siempre con la cosa de que, bueno, chiquillos, tienen que leer estos libros durante el año y vamos a hacer pruebas tal día y ustedes tienen que tener leído el libro a tal fecha, claro, eso de por sí va a provocar una reacción contraria, ¿no? O no muy amigable. Entonces, generalmente con eso estamos justamente generando esa discusión. Yo siempre dejo un regalo lector en la presentación, en este caso un libro que se llama Mundo de Cartón. En Ranopla lo pueden encontrar, está en la BP Digital, ahí aparece el logo, entonces lo pueden también pedir a través de la BP Digital, lo pueden buscar en el buscador con el título o lo pueden buscar por materia, por ejemplo, fomento lector. Como fomento lector en la parte de tema lo pueden encontrar en Ranopla. Y bueno, es un libro recomendado para cuarto básico, pero yo diría que para todo el tercero, incluso de tercero básico hacia arriba, podría ser un libro perfectamente leíble. Básicamente es de un niño, ¿no? Que es cartonero y vive en una situación de mucha vulnerabilidad. Su madre sufre violencia intrafamiliar, es una vida muy de mucha vulnerabilidad y de muchos problemas, pero él justamente se hace amigo de un cartonero, un hombre mayor que él, y salen a vender cartones, pero también van encontrando libros que la gente deja tirada. Y con eso él va leyendo y se convierte en un, o sea, y digamos, la lectura para él se vuelve un proceso que le salva en muchos sentidos de su vida, ¿no? Eso, para comentar, me encantó el aporte que hicieron, chiquillas, porque veo que, claro, que ya han tenido experiencias similares. Sería importante, como se ha puesto de moda, pero igual es una metodología que sirve lo del ABP que les mencionaba, lo del aprendizaje basado en proyectos. En ese sentido, Ranopla les puede servir, por ejemplo, para esto de trabajar 2, 3 docentes de distintas asignaturas y generar un proyecto en donde los niños estén leyendo, a lo mejor en ramos que habitualmente no leen, ¿no? Em, por ejemplo, a ver, les voy a mostrar, a ver, perdón, voy a mostrar la... Ok, aquí tenemos la página de Ranopla. Busquemos por, esta es la página general, insisto, ¿no? Entonces busquemos por materia, por temas. Entonces, no sé, matemática. Ah, ya. Hay 6 libros, son novelas infantiles vinculadas de alguna manera con las matemáticas.
No les veo ninguna logo de algo. Entonces, a lo mejor serán un poquito más difíciles de encontrar. Pero bueno, veamos la ficha de esa, de El Señor Cero. La acción se desarrolla en el Califato de Córdoba en el siglo X. El protagonista, que posee una gran habilidad para el cálculo, se ve obligado a abandonar su tierra por las envidias que esta habilidad provocaba entre sus compañeros y por la resistencia que oponían sus vecinos a cambiar de un sistema de numeración a otro. Nos ayuda a realizar un corto viaje por una parte importante de la historia de las matemáticas. Yo, de verdad, si a mí en el colegio me hubiesen hablado que el cero fue un descubrimiento de los árabes y que antes de eso no había un dígito para simbolizar la nada, si me lo hubiesen explicado de alguna manera, esto lo digo ahora como adulta, pero en su minuto me lo hubiesen explicado, pucha que me hubiesen hecho feliz y hubiese aprendido mucho más matemática de lo que aprendí en su momento. Y este libro es una novela acerca de eso, ¿no? De cómo alguien, un árabe en este caso, inventa el cero. Y habla de fondo de superación personal, bueno, habla de las envidias que esto provoca, pero es una novela acerca de un hecho histórico, de un momento histórico súper importante en la historia de la humanidad, ¿no? Y ahí yo creo que, por ejemplo, se podría hacer un trabajo en conjunto con el profesor de matemática o profesora de matemática. Genial, ¿no? Espectacular. Entonces, hay distintas oportunidades que uno puede ir aprovechando y generar un plan lector que pueda ser más horizontal, ¿no? En donde los niños puedan ir aportando sus propios intereses, porque también es cierto, también decimos mucho los profesores y profesoras, bueno, trato de hacer un plan lector que esté de acuerdo con lo que a los niños les gusta, pero ¿cómo sabemos eso? ¿Cuándo les preguntamos? ¿No? Y claro, ustedes tuvieron que hacer una encuesta de un año a otro, entonces ya es tiempo, ¿no? Y a lo mejor algo que te resultó súper bien en un curso este año, el próximo año no te va a resultar para nada y puede que a lo mejor, no sé cuántos cursos tienen por nivel, pero a lo mejor en el cuarto A te resultó y fue una actividad súper bonita, pero en el cuarto B no fue así, no funcionó de la misma manera, ¿no? Y lo mismo pasa con uno, ¿no? Yo tengo días que soy pésima, pero hay otros días que siento que hago una súper mejor clase que lo que yo me imagino. Entonces, voy a dejar de presentar. Entonces, esas son distintas situaciones y uno tiene que irlas considerando y en ese sentido Ranopla les puede ayudar, ¿no? Puede ser un elemento que ustedes tengan ahí todo sistematizado, la evidencia y la pueden ir ordenando y lo van acumulando incluso de un año a otro, si así fuera. No sé, dejo abierta la palabra, alguien que quiera comentar, quiera Yo quería hacer comentar el trabajo de un colega con el tema de la lectura, lo que él ha hecho con chicos ya de segundo ciclo, es café literario. Entonces, cuando era presencial, bueno, ahora online, pues quizás es un poco más difícil, pero los niños ese día llevaban una colación para compartir un café, una leche, un jugo, algo, y entonces lo disponía en la sala como si estuvieran en un café y mientras se servían un desayuno, ellos leían y comentaban sus libros. Y nosotros en lo personal, nosotros también hemos optado por no hacer evaluaciones escritas, sino que, por ejemplo, los niños han entregado un prisma literario, por ejemplo, un logbook. Entonces ellos desarrollan la creatividad, o un tríptico también, resumiendo un poco las partes principales del libro, haciendo un comentario, transformando. Y es cierto lo que dice, pues de repente hay actividades que uno dice, esto es firmado, está éxito, pero con un curso funciona y de repente tenemos otros cursos que no pasa nada con el tema, entonces se hace difícil. También lo que funcionaba mucho en la escuela, han llevado al autor de un libro a la escuela, y este autor ha presentado su libro, los niños se han interesado, le han hecho preguntas, ha sido muy entretenido también eso.
Bueno, eso es parte del plan lector, plan lector de la Política Nacional del Libro y la Lectura, ¿no? Yo años atrás participé en la formulación de la política y de la política, y ahí surgieron los planes regionales, ¿no? Entonces, una de las metas para cada región es que justamente puedan ir a las escuelas los propios autores, ¿no? de ojalá de esa región, ¿no? Bueno, por supuesto ahora con la pandemia eso se vio bastante limitado. Y bueno, y se hicieron en algunos casos presentaciones Zoom con autores y conversación con autores, lo cual sin duda también es una muy bonita experiencia, porque claro, los autores, o sea, a veces pasa que ellos mismos dicen, yo he conversado con algunos que me han dicho, bueno, voy a la escuela y ellos juran que porque ya es uno un autor de un libro, creen que uno ya es una persona muy vieja o una persona que ya ha fallecido, ¿no? Entonces, cuando se encuentran con la persona ahí en vivo, eso sin duda es una actividad que a los niños les lleva, los motiva mucho, les surgen muchas preguntas y los niños comentan. Y bueno, los autores felices, ¿no? Generalmente un autor siempre va a estar feliz de poder compartir con sus lectores sus libros, ¿no? Entonces, claro, en Ranopla hemos hecho como el plan de tratar de integrar cada vez más autores nacionales, justamente por eso, para que las escuelas incluyan esos libros en sus programas, en sus planes lectores, y que esos autores también tengan la posibilidad mejor de poder generar estos lazos con las escuelas y poder ir y poder compartir con ellos también, ¿no? Entonces eso también es una muy buena experiencia. Em, pero cuando hablamos de club de lectura, generalmente estamos diciendo un momento de reunión donde la gente habla acerca de lecturas, libros, etcétera, ¿no? También se puede usar para otras cosas, ¿no? O sea, hay gente que se junta a hablar de películas, ¿no? Uno podría decir un club de cinema, ¿no? Un club de cine, ¿no? O ahora las series que se han vuelto tan importantes, ¿no? La gente hace verdaderas grupos de discusión respecto de series. Sin duda, todo ese tipo de actividades son sumamente estimulantes. Yo les sugeriría que a lo mejor no solo la hicieran con lectura, la hicieran también con otro tipo de cosas, ¿no? Como digo, a lo mejor películas, a lo mejor series, etcétera, pero que le vieran o le hicieran el enganche, según la propia realidad de la escuela, con eh, los elementos pedagógicos que ustedes necesitan reforzar, ¿no? Entonces, en ciencia, no sé, a lo mejor generar un club con algunos documentales y a lo mejor algún libro interesante sobre un tema de ciencia, ¿no? Y hacer un trabajo en conjunto. Entonces, los niños hablan, ¿no? Si los niños se sienten, ustedes les dan la voz, pueden pasarles un poquito la voz, ellos se la toman, sin duda, ¿no? Y seguramente van a generar ahí distintas posibilidades. Y frente a eso, ustedes ven lo que pueden evaluar. A lo mejor lo que necesitan evaluar en ese momento es la expresión oral, ¿no? O a lo mejor pedir a los niños que redacten, y ahí van a evaluar la escritura, la redacción, que redacten no sé, un comentario, un mini ensayo sobre algo y que vayan aprendiendo a hacerlo, etcétera. O sea, las multiplicidades de cómo se puede hacer la evaluación pueden ser muchas. La evaluación se puede hacer de múltiples maneras. Lo que pasa es que generalmente nos mareamos con el hecho de que tenemos que poner una nota, ¿no? Y yo sé que Sara nos está escuchando y claro, y generalmente los jefes de unidad técnica siempre dicen, bueno, hay que poner una nota para tal fecha, etcétera. Entonces llevan el calendario así súper puntual, pero hay que dar ese espacio para que la lectura tenga una flexibilidad. Y eso es muy bueno que así sea, ¿no? No sé si alguien más quiere hacer alguna, algún otro aporte. Como digo, club de lectura lo pueden ordenar como ustedes quieran, ya sea un libro, vamos a juntarnos a hablar de este libro, ¿no? Y ahí todos los niños lo leen y comentan, ¿no?
Y ahí en ese caso, por ejemplo, para tener las preguntas clave, para tener como la información clave, ustedes, claro, pueden hacerse como un guión y pueden ir estableciendo cuáles son las ideas fundamentales que ustedes quieren preguntar y que ahí se genere la conversación, la mediación, ¿no? Y también clubes de lectura que pueden ser temáticos, ¿no? Y ahí, como decíamos hace un rato, incluir a lo mejor distintos temas o que incluso un autor sea un tema, considerarlo como un tema. Y clubes de lectura específicamente temáticos que ya no es leer sobre determinado tema, sino cuestiones vinculadas a ese tema que pueden ser bastante indirectas, ¿no? A lo mejor en distintos géneros, en distintos tipos de lectura, en distintos tipos de textos, ¿no? Y puede ser bien variado, ¿no? Bueno, todo eso lo pueden ir ordenando ustedes y ir buscando la manera de que eso se relacione con los objetivos y los planes, el PEI que deben tener en la escuela y que se ajuste, por supuesto, a los proyectos que ustedes tienen como escuela. Pero dejemos un poquito, soltemos un poquito, que también creo que ese es el llamado o la invitación, es a soltar un poquito esto de que sí, tenemos que poner la nota y tiene que ser en tal fecha, entonces bueno, tenemos que poner el plan lector para que los niños tengan que la nota y no sé qué. La nota es una consecuencia, ¿no? De ahí se puede ir evaluando y ir viendo cómo la van, em, cómo la pueden ir estableciendo según lo que el propio proceso lector de sus estudiantes les va diciendo, ¿no? Y como les digo, como les decía en la sesión anterior, creo que conversamos sobre esto, de que en el fondo los resultados del CIMSE y todo aquello son consecuencias de procesos, no son la causa. Entonces, claro, hay que darse el tiempo de trabajar los procesos para que poco a poco los niños vayan desarrollando sus procesos lectores. Ahora, como en el caso nuestro, de este proyecto, los niños tienen un regalo que es esta tablet, entonces ustedes con la plataforma pueden ir mirando los puntajes de sus estudiantes y pueden ir viendo entonces cuáles son los estudiantes que están sacando mejores puntajes y bueno, al final ustedes me van a decir, mira, estos niños de tal curso fueron los mejores, y a su vez ustedes también van a poder ver las estrellitas que los niños ponen de los libros que han leído y pueden ustedes mismos saber cuáles son los libros que en ese periodo han sido mejor aceptados. Entonces, bueno, también al final del proyecto ustedes me van a decir, mira, estos fueron los libros que tuvieron mejor resultado en Ranopla y los vamos a ubicar y los vamos a comprar y les vamos a regalar esos libros, ¿no? Para que queden en la escuela. Pero claro, eso implica un proceso de un par de meses por lo menos, no es una cosa que se haga de un día a otro, por supuesto. No sé si lo dejamos hasta aquí, ustedes me dicen, si no, si hay algo más que quieran comentar. Les voy a dejar la grabación de la sesión y también, bueno, todo el material está en la plataforma en el aula virtual. Este proyecto, como tú dices, Lorena, a ver, uno lo puede comenzar en cualquier momento del año, hay que comenzarlo a principios de año. No, ahora ustedes, como estamos ahora comenzando, digamos que ustedes ya tienen la plataforma habilitada, entonces pueden comenzarlo desde ahora, ¿no? Y empezar a trabajar con los niños de a poco. Por supuesto, lo ideal, pero claro, no pudimos partir en marzo, pero lo ideal sería partir, claro, en marzo con el plan lector listo y que ustedes partan con los libros que quieren incluir definidos, en fin, eso sería lo ideal. Pero pueden partir en cualquier momento del año, no hay ningún problema. Gracias. ¿Sí? ¿Lo dejamos hasta aquí? Sí, María por mi Teresa. parte no hay ningún comentario más. Muy bien, Todo María Teresa, este gracias. material que pusiste lo vas a enviar a los correos. Sí, está, Ok, gracias. y está en la plataforma en el aula virtual. Ahí los pueden descargar, ningún problema. La grabación se las mando también a sus correos electrónicos. Gracias, Sara.
ahí estamos atentas. La próxima sesión es sobre una metodología que se llama DIME, que es una metodología de conversación literaria, ¿no? Específicamente. Lo dejamos para el próximo lunes. Perdón, el próximo lunes es... ¿Qué fecha es? El próximo lunes ya estamos de vacaciones de fiestas patrias. Para el lunes 20. En mi colegio nos informaron que había evaluación institucional. No sé si es todo el día. Ya. O dentro de esa semana, el, no sé, jueves, no sé, ¿qué día les queda más cómodo? A mí me queda bien el día lunes, lo que pasa es que no sé si el próximo, si el 20, porque el 20 no tengo que estar en la escuela, entonces no sé si me va a dar el tiempo de llegar desde la escuela acá para conectarme bien. Entonces, ese es el tema. Bueno, dejémoslo, bueno, porque yo sé que ustedes, que los niños van a ingresar el miércoles 22, pero que ustedes 20 y 21 van a estar con trabajo, digamos, pedagógico, ustedes como grupo, digamos, como colegas. Entonces, claro, puede que a lo mejor esto se alargue más durante el día. A ver, y el martes 21. Ahí la señora Sara le había escrito que 2021 nuestra evaluación. Ah, la evaluación, ya. Nosotros tenemos consejo docente los días martes. Ah, ya. Entonces se complica. Bueno, ¿y el martes 22? Miércoles 22. O sea, perdón, miércoles 22. No sé. Por lo menos por ahora no sé si tenga algo para esa fecha. ¿Sí? Porque lo podemos dejar agendado y bueno, y si no pudiesen, ahí me avisan. Lo dejamos agendado para el miércoles 22. ¿Sí? Que también ahí comienzan los niños, pero para terminar con esta parte que es la parte de ustedes, de los docentes, y ahí nos ponemos de acuerdo respecto después cuando venga el periodo de trabajar con los niños. Entonces, 22 de septiembre lo dejamos así a las 3. ¿Sí? Bueno, colegas, ha sido un gusto. Gracias por la atención. Y vayan ya metiéndose a la plataforma, busquen y vayan sugiriendo la lectura a sus estudiantes. Y yo les mandé un afiche que se puede circular entre las redes sociales. Podría ser una buena alternativa que les cuenten a sus estudiantes a través de ese afiche, ¿no? Lo pueden circular o ponerlo, no sé, a disposición de los niños para que ellos sepan que ya puede empezar a funcionar este proyecto y que ustedes pueden empezar a mostrarles esta plataforma, ¿no? Y en qué consiste el proyecto, que en el fondo es que ellos pueden tener este regalo al final de año. O yo creo que vamos a tener que dejarlo para marzo, abril del próximo año inclusive. Bueno, pero eso lo podemos ver después. Pero eso, vayan promocionando, vayan ya informando a sus estudiantes porque perfectamente ya se podría empezar a trabajar, como ustedes lo estimen conveniente. Bueno, las dejo, no les quito más tiempo, cuídense mucho y muchas estamos gracias. en contacto. Chao, chao. Muchas gracias, que estén bien. Chao, gracias.